estado desarrollando una serie de predicaciones en el libro de Habacuc. Empezamos la semana pasada. Es un libro del Antiguo Testamento que nos enseña acerca de cómo Dios libra a su pueblo, salva a su pueblo de las maneras más inesperadas, de las maneras más impredecibles. Cómo su pueblo, mereciendo ser corregido, mereciendo ser castigado, es salvado por él, pero de una manera que ni ellos mismos lo esperaban. Tal vez con un enemigo, con una destrucción que Dios había levantado en los babilonios, que ni ellos mismos lo estaban esperando. Decíamos también que esa salvación que Dios le había entregado al pueblo judío, por medio a los piadosos del pueblo judío, por medio de la opresión de Babilonia, era una sombra, apuntaba a la más grande salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y en el día de hoy vamos a continuar desarrollando el libro del profeta Habacuc, que este libro tiene una particularidad hasta cierto punto, y es que se desarrolla con una pregunta y una respuesta. Es decir, Habacuc le pregunta a Dios y Dios le responde. Habacuc presenta las preguntas al Señor y el Señor le da su respuesta al Señor. Entonces veíamos en la primera sección, 1 al 11, que Dios le preguntaba a Habacuc por qué prospera el impío, por qué prospera el injusto dentro de la nación. ¿No vas a hacer algo, Señor? Y Dios le respondía: voy a enviar a los babilonios. Y en esta sección de hoy vamos a ver que Habacuc continúa reflexionando en esto. Habacuc continúa reflexionando, meditando en qué implica el hecho de que los babilonios sean justamente el instrumento que Dios escoja para disciplinar a su pueblo. Es el desarrollo de lo que vimos la vez pasada. Entonces, la enseñanza de hoy se va a titular El justo por su fe vivirá. Este es el versículo 3 de esta porción. El justo por su fe vivirá, y va a tener 2 puntos. Muy sencillo, va a ser la pregunta del profeta y la respuesta de Dios. La pregunta del profeta y la respuesta de Dios. Esos son los 2 puntos que vamos a abordar en la mañana de hoy. Entonces, el profeta Habacuc empieza preguntando en el versículo 12: ¿no eres tú desde la eternidad? Recuerden que en el boletín está el pasaje también. Está en la página número 2, 3, en la página número 6, la tercera hojita. Ahí está el pasaje. Él le pregunta, dice primera lectura bíblica. Él le pregunta, o en las Biblias que tienen al frente, vendría siendo la página número 956. Verso 12 del capítulo 1. Allí, Habacuc le pregunta al Señor: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Entonces, en estos versículos vemos que el profeta Habacuc estaba descansando en 2 cosas. La primera es que él entiende que quien está entregando a Judá en manos de Babilonia es Dios. Eso que parece obvio es importante. Quien está entregando a Judá en manos de Babilonia es el Señor. El Señor es el que va a permitir esto que va a suceder. Lo que iba a ocurrir no era un acto de la casualidad. Mire cómo dice: oh Señor, para juicio lo has puesto. Lo dice ahí en la 4ª línea del verso 12. Para juicio lo has puesto. Falta nomás colocarle el tú. Oh Señor, para juicio tú lo has puesto. Él los va a entregar.
No es una casualidad, no es una cuestión de política internacional. El Señor va a permitir que Judá caiga en manos de Babilonia. Lo va a permitir. Va a quitar su cercado, va a quitar su vallado y va a permitir que Babilonia invada a Judá. El profeta sabe que ese juicio estaba completamente en las manos del Señor y que el Señor estaba gobernando sobre todas las cosas. Incluso la gravedad del daño que iba a sufrir Judá iba a ser hasta el punto en que el Señor lo permitiera. Hasta donde el Señor lo permitiera, iban a sufrir daño. Como le dijo alguna vez Jesús a Pilato, cuando estaba a punto de ser crucificado: ningún poder tendrías tú sobre mí si no te fuera dado de arriba. Eso lo tiene claro el profeta Habacuc. Ahora, eso, aunque parezca difícil de digerir, en el fondo es un consuelo para el creyente. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que el creyente sea dañado más allá de lo que el Señor permita. Es una verdad dura, pero es consoladora. Lo voy a poner al contrario. Si Dios sencillamente quitase su protección y su cuidado sobre nosotros y nos dejase completamente en las manos de nuestro enemigo sin que el Señor pudiese intervenir nada, yo creo que ya ninguno de nosotros estaría aquí. Pero el saber que el Señor está en control, aun cuando Él permite que los enemigos o el enemigo llegue hasta cierto grado, es consolador saber que Él está permitiendo hasta un punto que algo suceda. Y Habacuc se está apoyando en algo también, que también nos lo destaca aquí en el pasaje. Y es que este era el plan eterno de Dios para con Judá. Dice al principio del verso 12: ¿no eres tú desde la eternidad? Este era el plan eterno de Dios. El profeta podía tener la seguridad de que lo que iba a suceder estaba dentro del plan de Dios. De hecho, Dios ya lo había dicho en el libro de Deuteronomio. Ya le había dicho que esto iba a pasar. Desde Deuteronomio 28, 29 y 30 uno puede leer que Él le decía a la nación judía: si ustedes no obedecen, si ustedes no guardan mi pacto, yo voy a enviar un enemigo que como águila vendrá del norte y los va a arrasar. Dios ya lo había dicho, que eso iba a pasar. Entonces, Habacuc sabe que lo que va a pasar está dentro del plan eterno de Dios, que Dios ha establecido esto que estaba a punto de suceder. Dios había revelado que si su pueblo desobedecía y continuaba en su desobediencia, como había pasado con Judá, ese juicio vendría. Y Habacuc se está aferrando a eso. A que él sabe que Dios está en control, a que él sabe que su plan eterno es el que se está llevando a cabo. Pero mire lo que dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Esta es la certeza de Habacuc. No moriremos. Hermanos, el profeta está viendo lo que viene. Y él se aferra. Y él dice: yo sé que somos tu pueblo y que no nos vas a dejar morir en manos de Babilonia. Esa es la certeza del profeta. No nos vas a dejar morir. No vamos a morir. No los pusiste para que muramos. De hecho, lo dice en la línea siguiente: tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Claramente lo dice: lo pusiste para corregirnos, no para aniquilarnos. Dios puede permitir el dolor en nuestras vidas, sí. Puede permitir la dificultad, sí. Puede permitir incluso que hasta cierto punto caigamos y desfallezcamos. La diferencia es esta: el verdadero creyente sabe que está seguro en las manos de Dios
y que Dios lo va a preservar. No moriremos, dice Habacuc, no moriremos. ¿Y cómo no moriría? Bueno, obviamente no iba a permitir que Babilonia acabase con todos. Claramente no morirían espiritualmente, Dios los preservaría, Dios los conservaría hasta que ellos disfrutasen de su herencia eterna. Por eso Habacuc podía decir, tú lo has puesto para corrección, no para destrucción. Habacuc comprende todo eso, lo entiende. Dios los va a preservar. Pero hay algo que no cuadra para Habacuc, hay algo que no encaja en este rompecabezas. Y es que el enemigo es precisamente Babilonia. Esa es la parte del problema aquí. Si el enemigo fuese cualquier otro tipo de nación, Habacuc la ve más fácil. Egipto era un imperio débil en aquel momento. Si hubiese sido Egipto el que le enviaría, pues probablemente iban a sobrevivir los judíos. Estaban los filisteos al lado de la nación judía. Si era cualquier enemigo, ellos sabían que podían sobrevivir. El problema es que el enemigo que se ha levantado es precisamente Babilonia. Como les decía en el sermón pasado, no era el enemigo más fuerte. En ese momento los más fuertes todavía eran los asirios. Pero sí era el más cruel. Eran los más crueles de todos. Para hacernos una idea, Habacuc da una descripción de quién es Babilonia y de su crueldad. Y aquí dice, en el verso 14, ¿por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Está colocando la comparación de los hombres como peces. Y ahora mira lo que hace Babilonia. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. La descripción que está dando aquí Habacuc de Babilonia es bastante literal. No es metafórica. Los babilonios tenían una práctica bien particular. Y es que cuando ellos tomaban un prisionero, ellos le colocaban un anzuelo acá debajo de la quijada y lo jalaban como si fueran peces y los arrastraban. Esa era Babilonia. Ese es el miedo que tiene Habacuc. ¿Por qué, Señor, nos entregas ante semejante enemigo? Y los babilonios, esa práctica no era de ellos, era de los asirios, pero ellos le añadieron un elemento más cruel. Y es que los asirios hacían eso con todo el mundo. Los babilonios jugaban con el miedo. Y escogían por sorteo a quién iban a torturar. Este era el terror del profeta. Señor, yo entiendo que tienes un plan. Señor, yo entiendo que somos tu pueblo. Señor, yo entiendo que no vamos a morir. Pero ¿por qué es este enemigo? Y dice en el verso 13, una declaración fabulosa de quién es Dios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Sí, Dios es tan santo que Dios no solamente no tiene contacto con el pecado, sino que ni siquiera lo puede ver. ¿Por qué tú, Señor, que eres tan santo, vas a permitir que este enemigo sea el que nos oprima? Con toda la destrucción que va a venir. ¿Por qué, Señor? ¿Entienden el lamento y la fuerza de la oración de Habacuc? La agonía que hay en él. Hermano, este es el conflicto del creyente. Yo entiendo muchas verdades de la Biblia, sí, uno las entiende. Pero aquí está la realidad. Una realidad dura. Donde uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué precisamente tiene que ser así? Y no puede ser de otra forma. Ese es el conflicto que tiene Habacuc en su mente. Habacuc conoce bien la palabra de Dios. Habacuc sabía bien que después de la destrucción de Babilonia, los judíos iban a regresar. Él sabía todo eso. Pero ¿por qué precisamente es esta nación de Babilonia, Señor, la que tú escoges?
para torturarnos. Una nación que ni siquiera creía en Dios, en el Dios de la Biblia, por supuesto. Dice aquí, una nación que tenía como su Dios su propio poder. Lo dice el verso 17. Una nación que tenía como su Dios su propio poder. Esas son las preguntas que asaltan nuestra fe. Cuando todo va bien, la vida marcha normal, en su cauce, digamos, es fácil tener fe en las promesas de Dios. Es fácil decir, el Señor me sostiene, el Señor me guía, todo está bien. Pero cuando vienen este tipo de pruebas, cuando viene este tipo de aflicción, cuando viene este tipo de corrección, si es el caso de que sea una disciplina, una corrección del Señor, allí es donde las dudas empiezan a saltar. Y en medio de toda esta consternación, de todo este conflicto que Habacuc tiene en su mente, la única respuesta que él da es, le dice en el capítulo 2, verso 1, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Es decir, a mí no me queda otra cosa sino esperar. Y esperar que Dios me responda. ¿Por qué? No tiene forma de responder las preguntas. Él solo puede decir, yo voy a esperar en el Señor y que Él me responda. Yo no puedo responder a todo esto. Hermanos, cuando uno ve la situación de la iglesia, del cristianismo en general en el mundo, cuando uno ve lo que pasa en muchos países, uno dice, ¿sobrevivirá la iglesia a todo esto? Cuando uno ve cómo degollan a los cristianos, por ejemplo, en Nigeria, los grupos terroristas musulmanes de todo tipo, cristianos de todo tipo, uno dice, ¿será que quedará testimonio de cristianos en Nigeria? Cuando uno mira cómo el cristianismo en Estados Unidos lentamente va desfalleciendo, uno dice, ¿será que sobrevivirá la iglesia a todo esto? Pero no vamos entonces a los asuntos grandes, vamos a los asuntos personales. Dios me está probando una y otra vez en esta área. Y justamente de esta manera, ¿será que podré resistir? Esa es la pregunta de Habacuc. Y no tiene la respuesta. Él dice, yo me siento y espero, Señor, que tú respondas. Porque francamente, yo que soy el profeta del pueblo, yo que debo tener la palabra de Dios para el pueblo, no sé. No sé qué hacer. Y justamente ahí, Dios responde. Dios da su respuesta. Y la respuesta del Señor no fue solo para Habacuc. Noten que en esta reflexión que Habacuc ha dicho, me sentaré para hacer guardia y esperar tu respuesta, Él está hablando por él. Pero en la respuesta del Señor, Él habla para todos, para todo el pueblo, para todos los justos dentro de Judá. Y dicen los versos 2 y 3. Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque aún es visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Lo primero que dice aquí, al utilizar el término visión, es un término técnico del Antiguo Testamento para decir, esto es palabra de Dios. De hecho, aquí está escrito el libro de Habacuc. Esto es la palabra de Dios.
Y no es para ti solo, es para todo el que la lea. Es para todo el que la entienda. Y la emite, Dios la emite como se emitían en aquel tiempo los documentos oficiales, como se emitían los documentos dados por un rey. Se escribían en tablillas de arcilla, de hecho Babilonia hacía eso también, se escribían en tablillas de arcilla y se entregaban. Cuando aquí está diciendo, escribe la visión y grábala en tablas, se está diciendo, esta es mi voluntad soberana. Este es mi plan. Y el que oiga y el que la lea, que corra. ¿Que corra para qué? Que corra para anunciarlo. El que lo escuche, que corra y que lo diga. Está encomendando a todo el pueblo. Den a conocer este que es mi mensaje. Mi mensaje a tu pregunta. Todos tienen que saberlo. Lo que tú te estás preguntando, todos tienen que saber lo que yo voy a responder. ¿Y cuál es la respuesta que recibe Habacuc? Es una respuesta muy consoladora. Muy consoladora. Dicen los versos 4 y 5 del capítulo 2. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. En esta respuesta, hermanos, hay muchos detalles que le da al profeta. Lo primero es que Habacuc estaba diciendo, ¿cómo, oh Señor, nos vas a destruir nosotros, la nación judía, por manos de estos babilonios que son tan crueles y tan injustos? Pero recordemos cómo empezó todo el problema del libro. Cuando el libro empezó, Habacuc le había dicho al Señor, Señor, los injustos de la nación nos oprimen. Si los injustos dentro de Judá nos oprimen, a nosotros los justos. O sea, Habacuc reconoció desde el principio que en Judá había personas que no eran creyentes. ¿Y qué hace entonces Dios? Dios le dice, mira Habacuc, delante de mí solo hay dos tipos de personas. No son los justos, los más o menos justos de Judá y los babilonios. Delante de mí solo hay dos personas. El orgulloso, que se menciona aquí, y también se menciona como arrogante, el orgulloso y el justo. No hay más. Solo hay dos tipos de personas. Y eso quiere decir entonces que los judíos injustos dentro de la nación judía, esos que oprimían a los justos, esos que oprimían a los que no tenían nada, que le robaban sus tierras, que en los casos en las cortes eran corruptos, haciendo que las cosas se hicieran a favor de los poderosos, esos judíos injustos estaban exactamente en la misma categoría que los babilonios. No había diferencia. La misma categoría. Orgullosos y arrogantes. Iguales. Y la otra categoría, el justo. ¿Y qué dice el orgulloso? Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Implícitamente está diciendo, el orgulloso no va a vivir. El orgulloso, el que no cree en el Señor, el que se exalta a sí mismo, si todos los que no creen en él, tiene que ser arrasado. Tiene que sufrir esta destrucción. Lo primero que hace es ponerlo en la situación correcta. Y hermanos, eso es lo que nos enseña el Evangelio. Solo hay dos tipos de personas. El que cree en Cristo y el que no cree en Cristo. No hay más. No hay más. No hay intermedio.
el que cree y el que no cree. Le dice, mira, Habacuc, los orgullosos no van a vivir. Los orgullosos no van a vivir. Pero los justos vivirán. Es la segunda parte del versículo. Mas el justo por su fe vivirán. Eso responde a la pregunta de Habacuc. Los justos van a ser corregidos, como tú dijiste, Habacuc. Recuerden que en la última línea del versículo 12, Habacuc había dicho, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Sí, los justos van a ser corregidos, no van a morir, van a ser corregidos. Dios los va a refinar como plata. Dios los va a purificar. Dios los va a fortalecer. Para ellos, esa destrucción tan terrible como se veía, iba a ser una prueba para su fe y para que salieran más fortalecidos. Para que salieran más fortalecidos. Y nosotros no tenemos el detalle de qué pasó con los judíos en Babilonia, pero unos conocen qué pasó con Daniel en Babilonia, qué pasó con sus amigos, qué pasó con Ezequiel. Ahí nos hacemos una idea de qué hizo Dios con su pueblo en Babilonia. Lo purificó, lo trajo de vuelta a él. Aquellos que eran justos delante de Dios, aquellos que habían puesto su confianza, su fe en las promesas de Dios, los hijos verdaderos de Abraham, los que se amparaban completamente en el Señor, iban a vivir. Iban a vivir. No importa cuán terrible pareciera Babilonia. Y eso es lo que necesitamos entender esta mañana. El justo por la fe vivirá. Esa es la promesa de Dios. El justo vivirá por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque no se está apoyando en sí mismo. Está confiando en el Señor. Ha puesto su confianza en el Señor para ser salvo. Ahora tiene la justicia del Señor Jesucristo. Y vive confiando en el Señor. La misma fe que nos sirve para aferrarnos a la justicia de Jesucristo es la misma fe con la que vivimos el día a día. Con la que vivimos en medio de las pruebas y las dificultades. Los justos vivirían por la fe. No morirían. Pasarían dificultades, sí, pero no morirían en medio de Babilonia. De la misma manera, nosotros, ante las dificultades de este mundo, podemos tener la certeza de que viviremos. Los justos vivirán por la fe. Viviremos por la fe. No hay otra forma de que los judíos se salvasen. Ese mensaje que Dios le dio a Habacuc tenía que ser proclamado. Y los que oyesen tenían que entender que la única manera de salvarse era volviéndose al Señor. Y los que ya eran creyentes, pues tenían que permanecer aferrados a las promesas del Señor. Era la única manera de atravesar la destrucción que vendría por parte de Babilonia. No había otra forma. Y no hay otra forma hoy. Dios salva exactamente de la misma forma. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De la misma forma. Por la confianza en sus promesas. Por la confianza puesta en su Hijo. Para perdón de nuestros pecados. Esa es la manera en la que Dios salva. Es la manera en la que Él salva a los suyos. Vamos a ser
preservados. Sea cual sea las pruebas que estemos atravesando. Quiero que me acompañen a Hebreos 10, versos 32 al 39. Pasaje muy a propósito. Y que toma el pasaje de Habacuc. Allí el Señor dice: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La misma promesa a los cristianos de la iglesia de los Hebreos. Ustedes, después de venir a la fe, soportaron muchas pruebas, muchos padecimientos, persecuciones, la cárcel. No dejaron de hacerle el bien. Ustedes han confiado, como dice aquí. Ustedes no retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por la confianza puesta en el Señor, por la fe. La vida cristiana es una vida que empieza por la fe y que sigue por la fe. Por la fe en Cristo, para ser salvos de nuestros propios pecados, de la condenación, y la fe en Cristo para afrontar el día a día.